Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez acá al canal de Sucedió en Historia. Y hoy día vamos a ver una civilización muy interesante, ¿no? Otra de las grandes civilizaciones que tuvo básicamente Europa, ¿no? De Europa. Y vamos a ver la civilización griega, ¿no? Un conjunto de... Hay que entender que los griegos fue un conjunto de, de poblados o ciudades, por decirlo así, ciudades-estados que tenían eh, origen en la zona de los Balcanes, ¿no? Pero antes de entender qué son los griegos, hay que hablar primero de los antecedentes, ¿no? Antes los griegos tuvieron muchas civilizaciones, principalmente dos, ¿no? Que dan origen a los griegos. Entonces, para poder entender a los griegos, primero hay que analizar esas civilizaciones anteriores, ¿no? Para poder entender qué significa Grecia, ¿no? En la historia. Porque estas dos civilizaciones anteriores dan origen prácticamente a Grecia, ¿no? Con toda su cultura y los cambios culturales que estos significan, ¿no? Entonces, de todas las civilizaciones vamos a hablar de dos, que es la civilización minoica y la civilización micénica, ¿no? También decir que a la minoica también se le conoce como cretense, ¿no? Estas dos civilizaciones no necesariamente están en la zona de los Balcanes, en donde estaba Esparta, Atenas, Corinto, Tebas o Delos, por ejemplo, ¿no? Eh, pero sí son pertenecientes a la zona o las zonas aledañas, ¿no? Sobre todo la minoica, que es la que justo vamos a hablar hoy día, es en la que nos vamos a centrar hoy día porque es una de las primeras más antiguas civilizaciones que se encuentran en esa zona. Obviamente no podemos decir tan desarrollada como la griega, pero sí fue una espléndida civilización en en su época, ¿no? En sus siglos, por decirlo así, o en sus milenios, ¿no? O sea, primero nos vamos a centrar en la civilización minoica, ¿sí? Vamos a decirle también los cretenses, ¿sí? Ahora, ¿por qué el cambio de nombre? Básicamente es lo mismo, ¿no? A esta civilización se le conoce como civilización minoica o civilización cretense. ¿Por qué? Minoica porque uno de los reyes más, por decirlo así, más importantes o más resaltantes de esta civilización es el rey Minos, ¿no? Que según la mitología griega es el padre, por decirlo así, del Minotauro, ¿no? El laberinto del Minotauro, esa interesante mito que conocemos, ¿no? Este rey Minos, desde ahí de donde proviene el nombre de la civilización, minoica, que viene de Minos, ¿no? De ahí proviene este término. Cretense, ¿por qué? Porque básicamente esta civilización se ubicó en una isla, en la isla de Creta. Esta isla está ubicada en el mar Mediterráneo, para ser más exacto, a la zona sur de, por decirlo así, de los Balcanes, ¿no? Donde, como ahí vemos, a la zona sur de las Cícladas, ¿no? Es por eso también que se le conoce así esta civilización, la civilización cretense. ¿Por qué? Por la ubicación de donde se encontró esta civilización, que básicamente es, ¿no? La isla de Creta. ¿No? Entonces ahí la diferencia de estos dos nombres que en realidad hacen mención a la misma civilización. Civilización minoica y civilización cretense, que, en otras palabras, es lo mismo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos a Creta durante la Edad del Bronce. Vamos a hablar un poco de Creta durante la Edad del Bronce, porque es importante, porque tenemos que ver ciertas cositas, como por ejemplo que Creta ya estaba ocupada desde el año 7000 a.C., podemos decirlo en otras palabras, desde el séptimo milenio antes de Cristo, ¿no? ¿Ya era una civilización avanzada? No, más que todo básicamente en esta época, en el séptimo milenio antes de Cristo, era un conjunto de aldeas dispersas por toda la isla, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo llegaron? Hay teorías de que eh, en algunas embarcaciones, estas embarcaciones fueron guiadas por las corrientes marinas o en otras ocasiones ya sabían de la existencia de la isla y podrían haber explorado o buscar nuevas tierras. No, esas son una de las teorías que se tiene. Al principio estas aldeas tenían un aspecto todavía neolítico, ¿no? Pero con el tiempo estos van avanzando, obviamente, ¿no? Van cambiando, hay un cambio de estructura político-social, ¿no? Que de aldeas pasan a pequeñas ciudades, ¿no? Pequeñas ciudades que están alrededor de un palacio, ¿no? Que esto significa un poder centralizado, ¿no? Obviamente
hay un jefe o hay un rey en todo caso. No, uno de esos palacios, o el más conocido, o el mejor estructurado, o el más complejo, podríamos decir, es el Palacio de Knossos. No, este es uno de los palacios que mejor nos indica la grandeza de esta civilización, ¿no? De la civilización cretense. ¿Qué más tenemos? Tenemos también la periodización de los cretenses. En realidad son cuatro fases de esta civilización. Fueron propuestas por Arthur Evans, que fue el descubridor de esta civilización. También fue el investigador aproximadamente entre los años de 1899 a 1905, ¿no? Él fue el que le pone este nombre también. Pero vamos a ver las cuatro fases. Las dos primeras son la prepalacial y la protopalacial, ¿no? Y las dos siguientes son la neopalacial y la pospalacial. No hacemos referencia a los palacios porque es algo que resalta mucho en esta civilización, ¿no? En la prepalacial vamos a ver un poco que abarca en un periodo aproximado de 2800 a 2000 años antes de Cristo, ¿sí? No podemos hablar de la civilización cretense tal como es, pero sí podemos decir que acá es donde se sientan las bases de esta civilización, ¿no? De esta civilización minoica. En este periodo también se intensifica un poco el comercio exterior. ¿Por qué? Porque recordemos que es una isla y en esta isla no hay tanta materia prima. Entonces los pobladores, los aldeanos, por decirlo así, los que vivían en esa época ahí, necesitan materia prima para seguir construyendo, haciendo todo lo necesario para poder ir avanzando en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir esta materia prima? A través de intercambios comerciales. Entonces, por eso su fuerte es el comercio, ¿no? No hay construcciones tan complejas, no aparecen los palacios todavía acá. Los palacios lo vamos a ver en la etapa posterior aún, ¿no? En la etapa posterior y de ahí hacia adelante vamos a ver los palacios, ¿no? Llegan hasta el Palacio de Knossos, que es uno de los más importantes, o el mayor ejemplo de la grandeza de los cretenses, ¿no? La protopalacial eh, está básicamente entre los años 2000 y 1700 a.C., dura aproximadamente 300 años. Son aproximaciones, no son fechas exactas. No significa que en el 1900, en el año 2001 a.C. eran prepalacial el 31 de diciembre, ¿no? Y el 1 de enero del 2000 a.C. estos ya eran protopalacial. No, hay un cambio, obviamente, es un proceso, ¿no? Que demora, pero aproximadamente estos son los años, ¿no? No podemos encajarlo directamente, mejor dicho, en el tiempo, pero hay un aproximado, ¿no? Esta fase también es conocida como la paleopalacial, ¿sí? O de los primeros palacios, ¿no? Acá vamos a notar construcciones de palacios, ¿sí? Donde probablemente estos palacios han sido no destruidos por la misma civilización, ojo, ¿no? No son tan complejos al momento de construirlos, son muy sencillos estos palacios, pero la misma sencillez lleva a que los terremotos puedan destruirlos fácilmente, ¿no? Incluso también se hablan de incendios de la época, ¿no? Que pudieron destruir estos palacios, ¿no? Acá sí podemos hablar ya de una cultura cretense, por decirlo así. Ya se nota esa identidad de esta civilización, ¿no? Que otros grupos de personas no lo tienen en ese periodo, por decirlo así, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos la neopalacial, como les dije, y después está la pospalacial, ¿no? La neopalacial básicamente abarca un periodo aproximado de entre 1700 a 1450 a.C. Acá sí es la etapa de mayor esplendor, por decirlo así, ¿no? De mayor identidad cultural de la civilización cretense. Acá resaltan mucho los palacios. Es más, estos palacios son construidos encima de los palacios que habían sido destruidos en la etapa anterior por los terremotos y los incendios que los hablábamos, ¿no? También por eso también es conocido como la etapa de los segundos palacios, ¿no? Porque estos palacios que habían sido destruidos vuelven a ser construidos, ¿no? De acá data básicamente del neopalacial, data el Palacio de Knossos, ¿no? Que es muy complejo. Abajo tenemos una imagen, una recreación de lo que pudo haber sido el Palacio de Knossos, ¿no? Donde básicamente ahí habitaba el rey, ¿no? En algunas ocasiones también se tiene conocimiento de que en las zonas aledañas estaba, ¿qué cosa? La nobleza, ¿no?
eh, los que apoyaban al rey, los consejeros, ¿no? Y alrededor de todo eso ya se encontraba, por decirlo así, el pueblo, ¿no? No podemos decir que el pueblo estaba dentro de este palacio, eh, pero se tiene evidencia clara de que el rey era el que vivía dentro. Entonces, básicamente, el rey de Minos debió de haber vivido ahí, ¿no? En la pospalacial, que es un periodo que abarca más que todo desde 1450 hasta 1100 a.C., casi es un periodo de caos, por decirlo así, ¿no? Porque hay una invasión de aqueos, básicamente micénicos, ¿no? Que eso va a ser la siguiente civilización, por decirlo así, y que Creta ya no es gobernada por la civilización cretense, ¿no? O minoica, ¿no? Sino ya una dinastía micénica es la que entra a gobernar, ¿no? Podemos decir que es el fin de esta asociación, sí, más que todo porque ya cambia la dinastía, cambian los estratos culturales, por decirlo así, y es totalmente distinto la irradiación cultural, ¿no? Eh, y podemos decir que esta civilización poco a poco va quedando oscura en la historia por por los demás grupos humanos que tenemos alrededor en esa época, ¿no? En esa época. Incluso se llega a tener idea de que la irradiación cultural de los cretenses llega a zonas como los Balcanes, Asia Menor incluso, ¿no? Llega muy lejos. ¿Gracias a qué? Vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a ver un poco de la economía cretense, ¿sí? Eh, Como cualquier civilización antigua, tenemos que la agricultura y la ganadería es muy importante, ¿no? La agricultura y la ganadería, que son, ya se tocaba, ya se practicaba en esa época, ¿no? En la agricultura producían excedentes de producción, ¿no? Que les permitía el mantenimiento económico, por decirlo así, ¿no? Tenemos productos como el cereal, el olivo, las legumbres, el algarrobo, ¿no? Algo que se le conoce ahí como la triada mediterránea es el cereal, el olivo y el vino. Estos tres productos, ¿no? Como la triada mediterránea. En la ganadería tenemos bovinos, ovicápridos, que viene a ser ovejas, el rebaño, podemos decirlo así, ¿no? Porcinos y caballos también tenemos, ¿no? También no se descartaba la pesca, no como criación, pero sí como caza, ¿no? La pesca sí se tiene. Además, esto era complementado, la dieta era complementada, ¿por qué? Por la caza y la recolección, ¿no? También se tiene la talasocracia, que es el control del mar, ¿no? Eh, Tuvo un control del mar absoluto, no había ni otra flota de otras civilizaciones o pueblos que podía contra ella, entonces era muy fácil dominar las rutas comerciales. No, su economía se basaba en eso, en dominar las rutas comerciales, porque como les dije al inicio, la isla de Creta no tiene muchas materias primas, entonces es muy importante que esta civilización, para seguir avanzando y obtener materias primas, tiene que hacer cambios comerciales, ¿no? Y para lograr estos cambios comerciales, como el trueque, por ejemplo, por decirlo así, tiene que tener rutas comerciales aseguradas por su civilización, por sus barcos. Entonces la flota era muy importante. Nadie le podía ganar esa flota. Entonces eso nos indica de que no hubo un ejército, de que había un ejército, había, pero era muy poco, muy mínimo. ¿Por qué? Porque era muy difícil llegar a la isla, ¿no? Y la flota supuestamente era la primera línea de defensa, supuestamente, ¿no? Entonces, además, incluso como confiaban tanto en su flota que el Palacio de Nosos y los diferentes palacios de esa época no tenían ni siquiera murallas, no habían murallas que eran creados por los arquitectos, por decirlo así, para que ellos puedan defenderse ante cualquier ataque. No, porque queramos o no, la misma geografía era la muralla y supuestamente ellos tenían la mejor flota de la época, ¿no? Entonces, eso ha sido una pequeña introducción a la civilización cretense. Más adelante vamos a ver una segunda parte de esta civilización porque hay más cosas de que hablar, como la cultura, su religión, su escritura, ¿no? Eh, eh, También hay un culto hacia los animales, sobre todo, ¿no? A los animales, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso todavía más adelante, ¿no? Esto ha sido una pequeña breve introducción, ¿no? Pequeña breve introducción
para poder entender un poco más adelante la civilización griega. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.